Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Gracias por sintonizarnos alrededor del mundo a través de las diferentes plataformas y a través de Radio Visión, así como el radio Entre Tintos y Papeles. Bienvenidos. Hoy tengo la presencia del director de Economía de la Universidad Pontificia Soliciana, Politécnica Salesiana, y vamos a conversar sobre la situación del país. Bienvenido, Luis, un gusto realmente para nosotros recibir una vez más. Muchas eh, gracias por su invitación. Un cordial saludo a los amigos que nos sintonizan por las diversas plataformas alrededor del mundo. Adelante. Muchas gracias. Y Luis, nosotros vivimos una especie de espejismo económicamente hablando. Y digo espejismo porque nos bombardean que ha disminuido o que ha crecido, mejor dicho, el trabajo legal, el trabajo formal, que ha disminuido la pobreza, en fin, una serie de trolls que nos envían a las diferentes redes sociales y claro, aplauden también que Riego País ha decrecido, en fin. ¿Cuál es su visión general sobre este tipo de comportamientos de algunos medios y de los gobernantes que prácticamente nos están creando una ilusión que es falsa? Por favor. Bueno, en primer lugar, la economía del país considero yo atraviesa una crisis muy particular, ¿no? Motivada fundamentalmente por cinco problemas que tiene el Ecuador, los cuales lamentablemente no han tenido una solución mínima por parte del gobierno actual, ¿no? Con todo el respeto y comedimiento que tengan a diferentes criterios. En el Ecuador hay cinco principales problemas. El número uno, la inseguridad. El número dos, la falta de empleo. El número tres, el limitado acceso a la salud. El número cuatro, el tema de la educación, no tienen todos acceso a la educación. Otro problema también radica con el tema de la corrupción, ¿no? Todavía hay corrupción en el Ecuador, entonces esos principales problemas por los que atraviesa el país no se solucionan. Las personas que estamos en el día a día, pues la situación económica va a seguir siendo compleja, limitada. Vamos a iniciar solamente con el primer problema de que nos ha afectado a todos los ecuatorianos, ¿no? Justamente es el tema de la Seguridad. inseguridad. Hemos visto, doctor y amigos que nos escuchan, de que el presidente indicaba de que subía el IVA del 12 al 15%, justamente para hacer frente a los problemas de la inseguridad en el Ecuador, ¿no? Indicaba de que con estos recursos van a apoyar para que la inseguridad pues disminuya. Sin embargo, según los datos que ha publicado el Ministerio del Interior, Ujú. no cualquier entidad, sino el Ministerio del Interior, pues indican lo contrario. Fíjese, al último año, del 24 al 25, se han incrementado el 30% de los homicidios intencionales. Pasaron de 7.063 homicidios en el 24 a 9.216 homicidios en el 25, Correcto. en el 25. Entonces, eso es un incremento del 30%. Si hacemos una relación, como lo hacen a nivel del mundo, una tasa por cada 100.000 habitantes, este año, lamentablemente, esa cifra me cuesta indicarlo, doctor, pero rompemos el récord en homicidios intencionales a nivel del mundo. Pero aquí Tenemos una una tasa del... pregunta, le ¿Sí? interrumpo. Sí, parte de la justificación de los homicidios que usted señala con toda propiedad, el gobierno señala que son vendetas entre las diferentes bandas del crimen organizado. Entonces, de esta manera trata de justificar y hay muchas personas que dicen que se maten entre ellos bien está, pues. Vea, puede ser una parte a lo mejor que se dé en esas vendetas, pero hemos visto nosotros en el día a día que gente inocente, ¿no? Porque está en un restaurante o está en la calle, una bala perdida puede ser un pariente nuestro que puede pasarle aquello, ¿no? Entonces, esta situación tiene directa relación con el tema de la economía. Entonces, hemos visto, por ejemplo, en las ciudades que hay más delincuencia, como en el caso de Guayaquil, perdón, la provincia de Los Ríos, la provincia del Oro, del Guayas, la gente también ya no va a los restaurantes de las noches, ¿no? Porque tiene también ese temor de que pueda ser alcanzado de una manera fortuita, ¿no? Por una balacera, ¿no? Por gente que esté teniendo sus vendetas en ese local, en ese comercio. Entonces, lamentablemente, ¿no? Esta situación puede ser, yo pienso, una parte mínima, de pronto, el tema de las vendetas, ¿no? Pero lamentablemente no se ha hecho absolutamente nada para contener ese incremento de los homicidios intencionales que, voy a repetir nuevamente, doctor, 51
homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes, es el número más Más alto alto. a nivel mundial, ¿no? Correcto, Y algo correcto. que usted me señalaba sobre el tema de las vendetas, ¿no? Porque he sacado también una estadística en base a la información del Ministerio del Interior, de mayor a menor, ¿no? De las provincias donde tienen mayor tasa de homicidios. Y fíjese, los ríos, la provincia de los ríos tiene una tasa de homicidios de 130 homicidios por cada 100.000 habitantes. O sea, casi 3 veces el promedio nacional, ¿no? Luego le sigue el Oro, Guayas, Manabí, Orellana, Esmeraldas, ¿no? Entonces, Correcto. esta situación afecta lamentablemente directamente a la economía de los ecuatorianos. Bien, pero Entonces, aquí tal vez una precisión aquí ya que estamos conversando sobre esta situación. El Ecuador se dice ya no es un país de tránsito, ahora es un terreno o un territorio de disputa de las bandas ilegales, especialmente del narcotráfico. Esto agudiza la cuestión de los homicidios. vea, y yo pienso que ahí lamentablemente no se ha combatido a la delincuencia organizada, a la delincuencia que maneja los grandes recursos a través del sistema, lamentablemente a través del sistema financiero, a través de las compras y ventas de activos. Hemos visto recientemente equipos de fútbol, ¿no? Hay una Ujú, denuncia seria, en esta semana salió de que hay un equipo de fútbol de segunda categoría que debe cerca de 3,5 millones de dólares en gastos, ¿no? ujú. Entonces, no hay lamentablemente no ha habido una acción efectiva del gobierno para la delincuencia del día a día, que está una persona que le roba un celular, ¿no es cierto? Que de pronto es una persona que consume drogas, que comete un delito. Tampoco ha habido el control a las personas que ya delinquen de otra manera, ¿no? En el tema del Correcto. lavado de activos, como usted lo señala hace un momento, ¿no? En el tema de la delincuencia organizada. No ha habido ningún control porque lamentablemente la UAFE no ha hecho un trabajo como debería en este caso, ¿no? A pesar que hay de pronto alertas de algún banco o del sistema financiero para que se actúe sobre algún movimiento inusual de efectivo, pero lamentablemente no se hace nada al respecto. Y esto origina de que si es que no se corta el flujo de dinero que alimenta el tema de las bandas, de las mafias, prácticamente van a seguir disputándose los territorios en el Ecuador, ¿no? Eso Correcto. es Entonces, lamentable. el crimen organizado, la violencia no es solamente en el Ecuador, la violencia es común en América Latina, en algunos países. Es decir, el crimen se ha convertido en transnacional y se hace mucho más difícil al Estado pelear contra eso. Vea, lamentablemente, como usted señala, en varios países de Latinoamérica se ha incrementado el tema de los homicidios, de la delincuencia organizada, el tema del tráfico, ¿no? Pero en nuestro país el incremento ha sido en Latinoamérica mayor, ¿no? Mayor, Ujú. justamente por uno, que no se controla el tema de los puertos, ¿no? Tenemos varios puertos acá en el Pacífico que no son controlados de manera adecuada. Es por eso que siguen saliendo por ahí los flujos de Claro, sustancias dicen que es prohibidas. Guayaquil y Esmeralda son los ¿Ya? puertos más usados. Son varios aquí en el Ecuador, ¿no? Entonces, no hay ese control, lamentablemente, ¿no? Entonces, si hubiera ese control a través de escáneres, a través de patrullas que estén en el mar, vigilancias periódicas, ¿no? Pero lamentablemente no existe todavía no existe visible esa voluntad del gobierno en que hay acciones efectivas para bajar ese tema de la delincuencia que, como usted lo señala hace un momento, no solamente que está acá en el Ecuador, ¿no? También obviamente está en Perú, en Colombia, ¿no? Pero a nivel general, ¿no? Nuestro país se ha destacado lamentablemente por este indicador de no haber combatido en lo absoluto prácticamente el crimen organizado. El presidente Petro de Colombia acaba de hacer unas declaraciones en los Estados Unidos y ayer en su país, en el sentido del crimen organizado ha migrado hacia Ecuador, porque en Ecuador no tienen los controles que México y que Colombia han puesto en vigencia. Entonces, para las mafias organizadas de Ecuador es un terreno fértil para las actividades ilícitas. Incluso Petro dice que Mocolí, en Guayaquil, en donde recién se dio una muerte violenta, es del centro de los capos de la organización delictual. ¿Qué le parece a usted esta opinión? Fíjese, hay algo más que agrava el tema de Ecuador, ¿no? O casi propicio este tema de la delincuencia acá, que tenemos el dólar, ¿no? El dólar facilita
mucho el tema del lavado de activos, ¿no? Entonces, alguien, no me recuerdo qué profesional dijo ya hace más de una década, ¿no? Que uno de los riesgos que tenemos con el tema de la dolarización va a ser de que el Ecuador se convierta a futuro en un país centro para el tema del lavado de activos, ¿no? Ujú, Y lamentablemente no se ha equivocado aquello, ¿no? El dólar de una u otra manera facilita el tema de hacer transacciones acá, ¿no? El país, ¿no? Imaginémonos nosotros, qué sé yo, transacciones en bolívares. Sería tener un tráiler de billetes, ¿no? Para una transacción pequeña. En cambio, en dólares, ¿no? El tema de las transacciones es mucho más fácil, ¿no? Más fácil y sobre todo, como le dije hace un momento, no hay el control todavía en el país. Ve, aquí en el país todavía hay muchas transacciones se hacen en efectivo, ¿no? Sin utilizar el sistema financiero, ¿no? ujú, Casi es común que cuando alguien vende una propiedad, una casa, ¿no? En valores altos, se le entregan dinero en efectivo y eso es sumamente riesgoso, tanto claro, para el que está vendiendo su propiedad, porque tarde o temprano, ¿no? Si cae la persona al que le vendió la propiedad, puede también puede ser sospechoso, ¿no? De correcto. algún tema de lavado. Entonces, Una también especie un de consejo, complicidad, claro. aprovechando esta situación, un consejo a las personas que hacen transacciones en efectivo, en ventas de inmuebles, de terrenos, de apartamentos, ¿no? Hacerlas utilizando el sistema financiero, ¿no? Porque de una u otra medida estamos ya siendo protegidos si alguien hace una transacción interbancaria, ¿no? Me deposita en la cuenta, pero si lo hace en efectivo, ahí está el problema, ¿no? Y lamentablemente esta situación es grande en el Ecuador, ¿no? En otros países del mundo, ¿no? Las transacciones en efectivo son mínimas, son limitadas. Toda Mínimo. la gente utiliza Y en a pequeñas través cantidades. exactamente, ¿no? De su celular, hace las transferencias, lo que sea, ¿no? Pero aquí lamentablemente seguimos con el tema de los pagos en efectivo que ha ocasionado que sea una fuente más para el tema del lavado de activos aquí en el país. Para cerrar este capítulo de la inseguridad, viendo que no ha tenido ningún resultado en la República del Ecuador, Petro ha dicho, si hay colombianos en el Ecuador es porque les dejan entrar. Y entonces señala que las operaciones en dólares es mucho más fácil movilizar. Me refiero a millones, por decir algo. $1 millón significa 158.000 millones de pesos. Es un ejemplo. Entonces es más fácil manejar este tipo de dinero, incluso transportarlo para las actividades ilícitas, transportarlo en efectivo. Claro que es más fácil, ¿no? Claro que es más fácil esta situación porque la moneda, dependiendo del tipo de cambio, pues en pesos o en pesos colombianos, en pesos peruanos, ya obviamente el efectivo es muy grande, ¿no? Entonces, de pronto puede tener cierto esta situación también acá. Y me hizo recuerdo usted, doctor, algo, ¿no? De que nosotros teníamos antes un radar, recordará, en primer lugar teníamos en el oriente un radar, luego lo pasaron a A Montecristi, ¿no? Montecristi, sí. Y ese radar lamentablemente no está funcionando, ¿no? Entonces, y eso es culpa nuestra, pues, ¿no es cierto? Porque Intencionalmente hicieron que no funcione. y cambiarle ese radar, que me parece que está alrededor de 20 o 23 millones de dólares, todavía no lo cambian. A ver, ya ha pasado, me parece, 2 o 3 años, ¿no? Inicialmente estaba en Sucumbíos, luego se fue a Manta, ¿no? Y de ahí 3 años que fue destruido por un grupo de militares que resultaron ya presos el mes anterior, ya fue la sentencia para ellos, pero no ha habido el cambio de esos radares. Entonces sigue habiendo una puerta abierta para este tema de la delincuencia y el ingreso incluso de droga y también hasta de efectivo que podría ser, ¿no? Y les recuerdo a usted, con todo el respeto, que el radar se encuentra en España, ya está cancelado, pero no hay quien transporte al Ecuador. Quiero decir, en otras palabras, no les interesa, economistas. Realmente es la situación peligrosa, antipática, pero es la verdad. Por otro lado, pasando del tema que usted señaló, 5, el empleo. Nos hacen vivir una burbuja increíble que ha caído el desempleo y sin embargo que ha crecido el empleo, pero sin embargo los datos del IES, por ejemplo, en cuanto a afiliaciones, no reflejan otra realidad. Es decir, vivimos de la falacia y del cuento como una propaganda del gobierno. Vamos a hacer la comparación con datos a corto plazo y también
datos de hace una década atrás, ¿no? Para tener un contexto global de cómo estaba el Correcto, empleo. histórico, ¿ya? En el 2014, independiente de la situación política, ¿no? Voy a dar datos evidentemente técnicos, ¿no? Del INEC, Técnicos, ¿no? ¿ya? En el 2014 se dio la tasa de empleo adecuado más alta del Ecuador. Estaban alrededor de 41, 42 Ujú. de cada 100 ecuatorianos con empleo adecuado. ¿Qué es empleo adecuado? La gente que tiene un empleo fijo, ¿no? Que trabaja al menos 40 horas por semana, gana el salario básico y es afiliada a la seguridad social. Entonces, Correcto. en esa época, cerca de 41, 42 de cada 100 ecuatorianos. Ahora, al último dato que nos dio el INEC ya publicó el día de ayer, publicó los datos al tercer trimestre del empleo adecuado en el Ecuador, ¿no? Y voy a darle exactamente para no confundirme, doctor, voy a ver la cifra del INEC exactamente. En Pero este momento tenemos a tal vez nivel de aquí, nacional tal vez de aquí una 30. pregunta. El primer semestre de 2025 creció, se dice, un 3,4% el empleo adecuado. Ahora sí, entremos a los datos que usted tiene, por favor, del último Mira, tiempo. actualmente al cuarto trimestre de este año hay 36,8 de cada 100 ecuatorianos con empleo adecuado. 36,8 de cada 100 El ecuatorianos con seis empleo por ciento adecuado. ha bajado. ¿Ya? Entonces, y desempleo el 3,1. Pero hay un dato que nos alarma más, doctor y amigos oyentes. En el campo, solamente 18 de cada 100 campesinos tiene empleo adecuado. Correcto. Entonces, si bien, bueno, si comparamos con el del 24, con el 25, ha habido una recuperación de un punto en el empleo adecuado, ¿no? Ya estaba a 35,7 en el 24 y en el 25 ya cerramos a 36 el empleo adecuado. Ujú. Pero si comparamos, como le dije, con el año 2014, que es donde se reflejó la mayor cantidad de empleo adecuado, ya no hacemos por tasa, sino con población, tenemos una baja de cerca de 350.000 personas que han perdido el empleo adecuado en los últimos 10 años. Y esa situación, créame, doctor y amigos oyentes, es alarmante, porque ¿qué hacen esas 350.000 personas que no tienen un empleo adecuado en el Ecuador? O uno, están en la informalidad, u otra cosa, ¿qué es lo que hacían antes que se dé esa situación con los Estados Unidos? La gente que no tenía ya un empleo, ¿no es cierto? Y tenía la posibilidad de endeudarse, se iban o migraban, ¿no es cierto?, ¿no? A los Estados Unidos Ya. en búsqueda de nuevas oportunidades, pero ahora ya no pueden hacerlo. Bueno, pero ahora se presenta un problema coyuntural y preciso. El desempleo y el empleo adecuado apenas del 18% del campesinado en el sector rural. Pero la migración ya no se da al extranjero, la migración está dándose a las ciudades y ahí está coaligándose con la criminalidad economista. Vea, si una persona no tiene el acceso a la salud, no tiene acceso a la educación, no tiene una fuente de empleo, ¿no? Ujú. No puede, si es un joven, o los ninis que se llaman, ¿no? De 18 a 24 años no tienen ni empleo ni trabajo, lamentablemente muchos de estos jóvenes, ¿a qué se pueden dedicar, no? A hacer, de pronto a vender droga en cantidades pequeñas, ¿no? Correcto. Qué sé yo, sobres, empiezan a vender y a ganarse 20, 10, $30 por día, ¿no? O $10 por día. Entonces la gente dice, no, ya tengo esa opción y más bien, ¿para qué voy a dedicarme al estudio o Ujú. a otra situación, ¿no? Y van al tema del tráfico de sustancias prohibidas, ¿no? Entonces, esta Correcto. situación es un círculo vicioso, ¿no? Si el Ecuador lamentablemente no da condiciones necesarias para que haya producción, ¿no? Para que haya inversión pública, privada, nacional o extranjera, no se va a generar fuentes de empleo. Y si no hay fuentes de empleo, la gente y tampoco tiene la posibilidad, como le dije hace un momento, de migrar fuera del país, van a migrar del campo a la ciudad. En la ciudad tampoco hay fuentes de empleo grandes. ¿A qué se dedican lamentablemente muchos de ellos? A cosas no legales, ¿no? Que van en perjuicio de toda la ciudadanía. Y sin tratar de escandalizar, por cierto, que no es nuestra tarea, sino ilustrar como usted lo está haciendo, gracias Lucho por la situación, pero vemos que se incorporan a la criminalidad personas que apenas acaban la primaria en el sector rural y son apetecidos de este momento para ser utilizados como sicarios descartables, es más. Es grosera la situación que vivimos, pero hay que advertirla, Luis. Vea, esa situación que usted señala es cierta y se suma otra cosa más, que de pronto muchos de los amigos que nos están escuchando les ha pasado. ¿Ya? Antes se daba solamente eso en ciudades como Guayaquil, Quito, ¿no? Pero ahora se Ujú. da frecuentemente en Cuenca. Le voy a indicar algo, doctor y amigos oyentes. Es el tema de las tarjetas
que indican a los comercios en el centro de Cuenca. Las Las tarjetas vacunas. no, las de crédito. Ah, Entregan unas tarjetitas donde ofrecen créditos rápidos, los similares a los gota a gota de Colombia. ya, Ya, dice muy bien, te presto $100 y me devuelves de 24 cuotas de $6 cada una. Aparentemente dice, bueno, me alivia financieramente, no pago $6, 24 cuotas de $6 y me voy aliviando porque me prestaron 100. Pero si hacemos de la cuenta, ¿no? Aplicando el tema de matemáticas financieras, es una tasa de interés mensual del 20% mensual. 20%. ¿Ya? Y si es que hago la capitalización al año, supera el 300% esa tasa. Qué Uno, bárbaro. es ilegal el tema de prestar, como se denomina chulco, ¿no? Y Ujú, otra, ¿de dónde son esos recursos? No, no es que salen de la nada, ¿no es cierto? ¿No? ujú. Entonces, aquí si hago un llamado a nuestras autoridades, ¿no? De Cuenca, que hagan esos controles en los comercios del centro de Cuenca, ¿no? En donde todos los días prácticamente van a entregar esas tarjetitas, En ¿no? los Y mercados. exactamente, en los mercados, en la feria libre, ¿no? Ujú. Entonces, que se haga ese control, porque también ese dinero no es de que sale de la nada, ¿no? También puede ser fruto de actividades ilícitas que están circulando acá en la localidad. Bien, ahora, el gobierno nos ofreció a nosotros en su campaña crear 1 millón de puestos, que pareció una cifra, es una cifra escandalosa, pero vemos ahora los últimos movimientos del INEG y que estos reflejan que apenas ha crecido 33.600 personas, es decir, la falacia sigue allí, si es que los últimos datos no son fieles, parece que incluso ha descendido la afiliación al IES y que esto podría motivar un descalabro económico. Vea, correcto, ¿no? El tema del empleo adecuado, como le dije hace un momento, ¿no? No se ha recuperado como era anteriormente, ¿no? Como le decía años atrás. Le voy a dar el dato exacto que ha publicado el INEC actualmente del empleo adecuado en el país. En el país hay personas con empleo adecuado que son 3.173.000 ecuatorianos con empleo adecuado, ¿no? Esto es una cifra sumamente o más baja de lo que se reflejaba en el año 2014, como también le dije al inicio de mi Ujú, intervención, ¿no? Y repito, es el 36%, el 36 de cada 100 personas con empleo adecuado, ¿no? Entonces, fíjese, voy a repetir este dato para que la gente un poco se dé cuenta, ¿no? En el país la población económicamente activa son 8.631.000 ya, económicamente activa. De estos solamente tienen empleo adecuado 3.173.000. ujú, Entonces, en esas condiciones tan complejas para todos los ecuatorianos, es difícil que el país pueda crecer, ¿no? Y ahora me hizo recuerdo usted, doctor, a un dato que ya lo publicó el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y también la CEPAL, que la proyección de crecimiento del Ecuador para el año 2026 va a ser apenas del 2,2%. Y para el 27 se va a mantener en ese valor, ¿no? Ese dato, ¿quién nos da? El Fondo Monetario. El Fondo Monetario, ¿quién es? El que nos ha hecho los análisis de la economía nuestra, cómo estamos, ¿no? Ojo que este año, por un efecto rebote, vamos a crecer un poquito más del 3,2, 3,3%, ¿no? El año 2025, perdón, ¿no? Cerramos con ese crecimiento, pero por un efecto rebote, tomando en cuenta que en el 24 hubo un decrecimiento del PIB del 2%. ujú, ¿Por qué hago referencia a aquello? ¿No? Porque si nosotros, nuestra economía, crece a tasas tan bajas, cada vez el déficit va a ser mayor. Aquí, ¿qué le convendría al Ecuador crecer? Al 5, 6, 7% anual durante siquiera una década, ¿no? Para poder recuperarnos. Pero claro. con estas proyecciones de apenas, y no es que lo digo yo esta proyección, no, lo dice el Fondo Monetario en su última proyección en el mes de enero que la publicó, ¿no? El Ecuador apenas va a crecer en este año del 2 al 2,2%. Entonces, las situaciones de empleo van a agravarse. Yo pienso que en el próximo mes, por ejemplo, van a darse ya los resultados del tema de los aranceles con Colombia, ¿no? Con Hemos visto Colombia, sí. Ujú. en la frontera cómo está el caos. Convulsionada realmente, sí. Ajá, ¿no? Entonces, toda esa situación también refleja de que no hay la tranquilidad para la inversión y eso en qué repercute en el tema del empleo. Repito, para que todas las personas estén conscientes de este dato, ¿no? Solamente 3.173.000 ecuatorianos de los 8.631.000, que es la población económicamente activa, tienen un empleo adecuado, o sea, quiere decir que tienen un empleo fijo y a fin de mes
al menos los 482 que es el salario mínimo, lo van Ujú. a recibir, ¿no? Correcto. Claro que no les avanza tampoco, ¿no? Pero al menos tienen esa tranquilidad, dicen muy bien, voy a recibir este salario mínimo a fin de mes. Solamente 36 de cada 100 a nivel nacional y solamente 18 de cada 100 campesinos. Esta cruenta realidad que estamos viendo, examinando, hace que la mayoría de personas en el Ecuador se sienta sin oportunidad de trabajo, trabajos dignos, además de eso, remunerados como manda la ley, y cada vez crecen más los trabajos precarios. Algo me pagan, tengo para hacer tal cosa. Pongo un ejemplo, $300, que es contra la ley, pero siquiera cojo 300, ya que no tengo la oportunidad de ir de coger un salario adecuado, un trabajo adecuado. Vea, yo pienso, no pienso, estoy seguro que el Ministerio del Trabajo, y también hago un llamado, ¿no? A que visiten las construcciones, solamente para darles un ejemplo, las construcciones, y consulten a los obreros, en primer lugar, si están afiliados al seguro, Correcto, y número dos, cuántos salarios reciben. Y estoy completamente seguro de que una mayoría, un número importante, un porcentaje importante de esas personas que están ahí, están con salarios por debajo del salario mínimo vital y tampoco se encuentran afiliadas al seguro. Y ojo, correcto. que también no deben estar, no están ni siquiera con las condiciones de seguridad ocupacional como es el caso, ¿no? Entonces, tampoco hay los controles de aquello. No, dejemos nomás que al menos que tengan algo para trabajar, ¿no? Algún ingreso. Pero esa no es la solución, ¿no? Esa no es la solución, ¿no? La solución es darles un trabajo, un empleo digno a los ecuatorianos, ¿no? Para que a través del trabajo puedan superarse ellos y sus familias, ¿no? Lo cual lamentablemente no hay en el país. Sí, efectivamente. Lastimosamente tenemos nosotros que analizar este tipo de circunstancias porque impactan en la economía de los ecuatorianos. La migración ha decrecido, por cierto, pero ahora tenemos otro problema. Uno de los factores que financiaban el PIB era justamente el envío de remesas, pero ahora con la imposición de tributos que ha introducido el señor Trump, han caído las remesas. ¿Esto va a perjudicar a los ecuatorianos? Vea, doctor, tocó un tema relevante usted, pero antes de responderle, solamente quiero cerrar el tema de la desigualdad en el país con un dato extra que salió en el INEC, doctor. Ya. Salió recientemente. Si bien, como le dije hace un momento, del año anterior a este ha habido una leve recuperación del empleo adecuado, del año anterior a este, ¿no? Ujú, Perdón, del 24 al 25, pero hay un dato que el mismo INEC lo publica. Hay un indicador que se llama de Gini o coeficiente de Gini, ujú. ¿no? Mide la desigualdad, está entre 0 y 1. Y del 24 al 25, el coeficiente de Gini se ha incrementado en el Ecuador, lo que significa que en el país se ha incrementado la desigualdad, lo cual es bastante complicado, ¿no? Claro. Ahora, dando respuesta a su consulta, doctor, del tema de las remesas. Vean, en el tema de las remesas, recientemente hice una publicación de unos datos que los obtuve del Banco Central, los últimos datos, ¿no? Del año 25. Y en el año 25 se dio un fenómeno que estaba en contra de las previsiones de enero del 25. En Ujú. enero del 25 la gente pensaba de que de pronto las remesas iban a disminuir notablemente en ese año. Pero ¿qué pasó en el 25, doctor? Que no es lo mismo lo que va a pasar en el 26, ¿no? En el 25 las remesas sufrieron un incremento notable en el Ecuador, en el 25. Pasaron de 6.500 millones a 7.916 millones, el 6% del PIB Más. aproximadamente, en Correcto. remesas de nuestros migrantes, de los cuales el 72% vienen de Estados Unidos. Sí. Ya, cerremos el paréntesis de eso. Ahora vamos a ver en este año. Pero aquí hagamos también un paréntesis. Sí, las divisas han venido porque muchos ciudadanos se han regresado por temor a ser deportados e incautados sus bienes. Esa es la razón. Exactamente. ¿Y por qué ese incremento? Justamente, las razones le iba a indicar el doctor. Una, la que usted señala. Y dos, también porque mucha gente es lo que dice, me van a deportar. Entonces, todos los recursos que tenían empezaron a mandar aceleradamente al Ecuador en el 25, por si Ujú. acaso, ¿no? Y también se Claro, tenían algún bien. Imagínese una persona que tenga algún bien en Estados Unidos que sea ilegal y le deporten. ¿Cómo recupera aquello? ¿Qué es lo que claro. hicieron en el 25? Vendieron, ¿no es cierto, no? Y aceleraron todos los recursos que tenían en el 25 y enviaron al Ecuador. Ujú, Pero ujú, en el 26, ¿qué va a pasar? Número uno, hay la tasa por los envíos de remesas del extranjero que puso el gobierno de los Estados Unidos. Cobran el 1%
por cada envío de las remesas, aparte de lo que cobran las remesadoras, ¿no? Ya Claro, son claro. dos tasas que tienen que pagar los ecuatorianos. Y la más importante, las deportaciones masivas que tienen los ecuatorianos acá. Y otra cosa más, si hemos conversado, todos tenemos un pariente directo, indirecto, un amigo en Estados Unidos, ¿no? La gente está con ese temor, ¿no? Antes un ecuatoriano, aparte de las 8 horas de trabajo, ¿qué es lo que hacía? Tenía horas extras, ¿no? Y Ujú. trabajaba en las noches, en las madrugadas, ¿no? Ahora esas personas, ¿qué tienen ahora? Tienen temor de salir incluso a las calles, ¿no? A su trabajo normal. Entonces, Ujú. fíjese, si es que ya no tienen más fuentes de ingreso por las horas extras, ¿no? O por el trabajo menor que tengan por el temor de salir, los recursos que vienen del extranjero acá van a disminuirse. Ahí sí, yo estimo que va a haber una desaceleración en el año 26, ¿no? Y esto va a repercutir en qué? Directamente en el consumo, porque la mayor cantidad de plata, de recursos que venían del extranjero al Ecuador, ¿no? ¿En qué se invertían? En educación, en servicios básicos en primer lugar, Ujú. ¿no? Ujú. En alimentación, en educación, en salud, ¿no? Porque usted sabe que el sistema aquí está, perdóneme la expresión, hecho pedazos, ¿no? En salud, ¿no? Y también invertían en el tema de comprarse una vivienda o también en Claro. una construcción, Ujú. ¿no? Ujú. Iban ahorrando o también ponían en el banco para tener unos recursos acá. Entonces, si no va a haber esa cantidad de recursos tan grandes como hubo en el 25 del 6% del PIB, eso de hecho va a repercutir en la economía y más aún en las ciudades en donde dependen más de las remesas. Si Perfecto. bien a nivel global, a nivel global llegan más remesas a Guayaquil, Quito y Cuenca, pero si hacemos relación con el número de habitantes, son los cantones de la provincia del Cañar y del Sí, sí. Azuay Sí, los señor. que más reciben remesas por habitante. Entonces, si Correcto. dejan de enviar los recursos, a la afectación más importante va a ser desde mi punto de vista y con datos que los respaldo del Banco Central en los cantones de la provincia del Cañar y del Azuay, ¿no? Correcto. Porque es donde más dependemos de las remesas de nuestros migrantes. Economista, le agradezco haber compartido con nosotros y le comprometo. Quedaron tres temas: la educación, la corrupción, en fin. Pero la próxima semana analizaremos, asimismo con un espacio de tiempo suficiente para podernos explicar. Un abrazo, les reitero el agradecimiento. Muchas gracias, doctor. Un cordial saludo a todos ustedes.